Yo saludo a todos nuestros hermanos con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, en esta oportunidad vamos a estudiar la palabra del Señor en la Escuela Bíblica Dominical. Estamos estudiando la revista, aquí tenemos Valores Cristianos, enfrentando las cuestiones morales de nuestro tiempo. Queridos hermanos, y esta lección de hoy que vamos a estudiar es la lección de número 8, que dice la ética cristiana y la sexualidad. Y la lectura bíblica en clase está en la carta del apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 1 hasta versículo 16. Vamos a leer que dice: En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, una la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcilíese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo digo no en el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a la servidumbre en semejante cosa, sino que a paz nos llama Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Y el objetivo general de la lección es mostrar que la sexualidad es un don divino que debe ser disfrutada dentro de los parámetros instituidos por el Creador. Y el testoreio de la lección, que está en Hechos capítulo 13, versículo 4, que dice, Hebreus capítulo 13, versículo 4, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Verdad práctica que dice, la sexualidad es un don divino que debe ser disfrutada dentro de los parámetros instituidos por el Creador. Vamos a leer la introducción que dice, si por un lado la sexualidad ha sido desvirtuada en la sociedad posmoderna, por otro lado algunos cristianos insisten en tratar el asunto como tabú, aunque el tema puede causar incomodidad para algunos, la sexualidad humana no puede ser subestimada por eso. Vamos a estudiar el concepto de la sexualidad, el propósito del sexo, según las escrituras, y el matrimonio como el parámetro para el sexo. El punto central es, la sexualidad es un don divino. Entonces, en esta lección vamos a trabajar sobre
el concepto de la sexualidad, la ética cristiana y la sexualidad. Como ya hablamos en otras lecciones pasadas, que cuando Dios creó el mundo, ha creado el mundo en Jardín del Edén, ha puesto el hombre ahí en Jardín del Edén, y el primero concepto ético que Dios al crear el mundo, al crear el ser humano, fue de la dignidad de la vida humana. El segundo principio ético de Dios para el hombre es la sexualidad exclusiva para la raza humana, para la creación del hombre y de la mujer. Eso es el principio de Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice la palabra del Señor, Génesis 1, 27, para mejor entender. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Entonces el primer concepto ético, moral de Dios al crear el hombre fue la dignidad humana, la dignidad de la vida humana. Todo ser humano tiene dignidad por estar vivo, por tener vida, y el bien mayor, el valor mayor, el bien mayor de la humanidad, del hombre, es la vida, pues el hombre fue hecho la imagen y semejanza del Creador. Y el segundo concepto es la sexualidad, pues Dios crió el hombre varón y hembra los crió. Cuando Dios crió el hombre, como dice el versículo 27, que la imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió el Señor Dios. O sea, el hombre es el único ser moral creado por Dios que tiene sexo. Dios es el ser moral, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Es espíritu. San Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús hablando con la mujer samaritana, dice que Dios es espíritu, pero Dios es un ser moral, que sabe del bien y del malo, tiene discernimiento y entendimiento. Y el segundo ser moral criado por Dios fue los ángeles. Los ángeles también son espíritus ministradores, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, que los espíritus ministradores de Dios, los ángeles, que también son seres morales, pero ellos, tanto como Dios y también los ángeles, no tienen sexo, son asexuados, pero el hombre y la mujer fue el único ser criado por Dios moralmente que tiene sexo, o sea, el único ser moral que tiene sexo, que es asexuado. Entonces, eso es importante entender, que los ángeles creados por Dios, los seres espirituales, no tienen sexo. Eso podemos mirar en San Mateo capítulo 22, versículo 30, que dice el Señor Jesús que en el cielo no vamos casar y tampoco vamos dar en casamiento, porque vamos ser semejantes a los ángeles de Dios. O sea, la forma de que Dios estableció para los hombres, para el hombre y para la mujer, reproducir, multiplicar, porque la ordenanza de Dios al crear el hombre y la mujer fue para crecer, fue para multiplicar, fue para dominar la creación creada por Dios, los animales, la tierra, y también la multiplicación. ¿Y cómo se puede multiplicar el hombre y la mujer? Mediante el acto y la práctica del sexo. O sea, la bendición de Dios avenida sobre el matrimonio en este concepto de la multiplicación, la reproducción. Entonces ya podemos mirar aquí que el sexo no es pecado, no es pecado, porque al crear Dios el hombre y la mujer, ha dicho el Señor para el hombre y la mujer multiplicar y llenar la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 31, que dice ahí la palabra del Señor: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, ha visto Dios, ha mirado Dios todo lo que tenía hecho, tanto el hombre como la mujer, los animales, el concepto general de creación. Esto también incluye el hombre y la mujer, y vio Dios que todo lo que tenía hecho,
que era buenísimo. O sea, la creación del hombre, siendo el hombre sexuado y la mujer también teniendo el sexo, y Dios establece este concepto de la reproducción, de la multiplicación, y vio Dios que era muy bueno lo que tenía criado. Isso é importante compreender e entender, porque há um grupo enorme de pessoas que diz que a prática do sexo é algo maligno. É algo maligno, é algo malo, é algo que Deus não ha criado, que não ha hecho, pero en la Biblia dice que Dios ha visto todo lo que tenía creado, tenía hecho, y que era bueno en gran manera. Isso foi predicado por ele que já ha fallecido, el tal de Reverendo Moon, e dizia que el pecado de Adão e Eva foi a prática del sexo, não foi el pecado, não foi este el pecado. El pecado de Adão com Eva, sua mulher, foi a desobediência à ordenança e o mandamento de Deus, e não em la prática del sexo. Esse é um ponto fundamental, Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 25, para compreender a introdução desta lección. Gênesis capítulo 2, versículo 25. E estavam ambos desnudos, Adão e sua mulher, e não se avergonçavam. Isso aqui é importante compreender, porque os dois estavam desnudos e não se avergonçavam. Não tinha vergonha um del outro. Ou seja, Deus criou e ha hecho el hombre un ser sexuado, tanto el hombre como la mujer, el hombre con la genitalia masculina y la mujer con la genitalia femenina. Y ya acabamos de leer aquí el capítulo 1, versículo de número 31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Entonces, el hecho de Dios crear el hombre, el ser sexuado con la genitalia masculina y la mujer con la genitalia masculina, fue algo de la creación de Dios, y Dios ha dicho que era muy bueno, y no era pecado, porque fue Dios que creó el hombre con la genitalia masculina y la mujer con la genitalia femenina. Antes de la desobediencia, los dos estaban desnudos y no se avergonzavam. Isso é um ponto importante, porque há um grupo enorme de pessoas que é contra a palavra de Deus e afirma com toda clareza, dizendo que o pecado de Adão e Eva foi a prática del pecado. E alguns dizem que Satanás ha enseñado a Adão e Eva a pecar contra Deus em la prática del sexo. Isso é totalmente contra a palavra de Deus. Isso é uma coisa terrível, mala, que no está en la palabra del Señor. Entonces, lo que fue el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia a Dios. En la ordenanza, el mandamiento que Dios ha dicho a Adán para no comer, no desobedecer a Dios, la voz del Señor, en comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Muy bien. Entonces, si Dios crió el sexo, el hombre, el ser sexuado, y la mujer también, el ser sexuado, el hombre y la mujer, como dice aquí el versículo 21, que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo el hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora oso de mis huesos y carne de mis carnes, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea, la unidad en la diversidad. El hombre y la mujer, por medio del matrimonio, dejará el hombre, el padre y madre, y unirá a su mujer, y los dos ahora va a ser una sola carne. O sea, el matrimonio también, la primera institución creada por Dios fue el matrimonio de un hombre y de una mujer. Dejará el padre y madre y unirá a su mujer, y ahora los dos van a ser una sola carne. Si Dios crió el matrimonio, también este Dios que ha creado, el Señor, creador del cielo, de la tierra, del hombre y de la mujer, también ha definido las normativas
concernente que diz respeito ao matrimônio, que vamos estudar a definição e a normativa sobre o matrimônio. Vamos ler a revista da Escola Bíblica Dominical, que diz a sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Sexo e sexualidade têm conceitos próprios, pois ambos são actos da criação divina. Conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho e da hembra. O sexo de um organismo é definido por los gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução de los seres vivos. O sexo masculino produz gametas conhecidos como espermatozoides e o sexo feminino produz gametas chamados óvulos. A expressão sexo todavia pode ser usada como referência para os órgãos sexuais ou a prática de atividades sexuais. O término sexualidade representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas de los seres humanos que estão relacionados com a búsqueda de la satisfacción del apetite sexual, sea por la necesidad del placer o de la procreación de la especie. El segundo punto del tópico 1 que dice el sexo fue creado por Dios. El acto de la creación, Dios hizo al hombre y la mujer sexualmente diferentes, varón y hembra los crió. Génesis capítulo 1, versículo 27. Por tanto, el sexo forma parte de la constitución anatómica y fisiológica de los seres humanos. Los hombres, las mujeres, por ejemplo, poseen órganos sexuales distintos que los diferencian sexualmente. Siendo creación divina, el sexo no puede ser tratado como algo inmoral o indecente. Las escrituras enseñan que al término de la creación vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era buena en gran manera, de la cual ya comentamos. De este modo, el sexo no debe ser visto como algo pecaminoso, sucio o prohibido. Todo lo que Dios hizo es bueno. El pecado no está en el sexo, sino en la perversión, y ahí que vamos a trabajar, del propósito de la sexualidade, del sexo. Ponto 2, aqui é muito importante falar e comentar alguma cosita. Então, aqui diz Gênesis 1, 27. Portanto, o sexo forma parte da constituição anatômica e fisiológica de los seres humanos. Em uma lecção passada, trabalhando sobre a ética cristiana e o conceito de... trabajamos sobre esse conceito de la instituição biológica de los seres humanos. El sexo também, esta palavra sexo vem do latim, que significa sec, cortar. Ou seja, exatamente o que Deus ha hecho aqui. El hombre es una parte y la mujer es una parte que por medio del matrimonio se hunde los dos y los dos ahora va a ser una sola carne. El sexo también, como dice aquí, puede ser el conjunto anatómico, la constitución anatómica y fisiológica de los seres humanos. En una lección que trabajamos sobre la ideología de género, la ética cristiana y la ideología de género. Porque este grupo familiarizado e é adepto a la ideologia de género, não lhe gusta hablar desta palavra sexo e agora está transformando esta palavra, deixando de utilizar a palavra sexo e usando género, género masculino, género feminino. Porque a palavra sexo vai mais allá de la simples genitalia del hombre e da mulher, como ha dicho aqui. É um conjunto de constituição anatômica e fisiológica que vai definir um homem e vai definir uma mulher. Um homem que nasce com a genitália, um ser que nasce com a genitália masculina, que é o homem, este homem vai crescer e quando vai começar a produzir as hormônias, vai produzir as hormônias relacionadas com o sexo que ha nascido este ser, seja homem ou seja mulher. O homem vai ter mais pelos que a mulher. O homem vai ter mais músculos que uma mulher. O homem vai ter o corpo mais recto que uma mulher. A mulher que tem
la genitalia femenina porque ha nacido así, porque Dios ha hecho y ha criado así, pues por cuenta de su sexo va a ser distinto el cuerpo de la mujer y del hombre, pues es el conjunto, la constitución fisiológica y biológica que va a determinar, que el sexo determina la constitución fisiológica y biológica del ser humano. El hombre puede intentar, el hombre puede transformar el exterior, cambiar el exterior, mas las células, porque ha criado y ha venido assim de su naturaleza, la naturaleza del hombre es distinta de la mujer, aunque se puede cambiar el exterior, el interior sigue siendo, el hombre sigue siendo una mujer. No va a dejar de ser mujer y tampoco va a dejar de ser hombre por simples hecho de cambiar el exterior de su apariencia, o sea, un transexual o una mujer que quiera cambiar el exterior y transformarse en hombre. En su interior no va a dejar de ser mujer. El hombre que quiera cambiar el exterior y ser semejante a una mujer con pelo y con curvas en su cuerpo, por dentro, en sus células, en su sangre, en su anatomía, en su constitución fisiológica y biológica, no va a dejar de ser hombre. Por eso que estas personas tienen que seguir tomando dosis grandísimas de hormonas para ir cada día cambiando su cuerpo por estes hormônios que va tomando. Então, é uma coisa importante. Aqui não estamos trabalhando de discriminação. É uma parte científica que todos os seres humanos bem sabem e bem conhecem sobre esse tema. Gametas femininos e gametas masculinos, ou seja, espermatozoides ou óvulos. Isso vem da natureza que Deus criou o homem e a mulher, e o que Deus criou e ha estabelecido, nenhum ser e nenhuma pessoa pode cambiar o que Deus criou. Então, trabalhando sobre esse tema. Então, a primeira normativa sobre que Deus ha criado foi esse tema: homem e mulher. A heterossexualidade, este comportamento heterossexual que Deus ha criado e ha estabelecido desde a fundação do mundo e de la criação do homem e da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz sobre isso daí: portanto, deixará o homem a su padre e a su madre e unirá-se a su mulher. Então, a primeira normativa que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, para a sexualidade, para o bem da sexualidade, foi a heterossexualidade, ou seja, a unidade de um homem e a unidade de uma mulher. Os dois agora vão se unir. E o texto bíblico é muito bem claro: deixará o homem a su padre e a su madre, e agora vai unir-se a su mulher. E qualquer outro tipo de comportamento fora da heterossexualidade é uma abominação, é um pecado contra o Criador. Aqui não estamos trabalhando de discriminação e tampouco de homofobia. Estamos trabalhando do conceito bíblico de que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Porque a homossexualidade, a Bíblia diz que é uma abominação ao Criador. Levítico capítulo 18, versículo 25. Levítico capítulo 18, versículo 25. Que diz a palavra do Senhor: e a terra foi contaminada, e eu visitei sua maldade sobre ela, e a terra vomitou seus moradores. O versículo de número que sigue hacia adelante diz assim, o versículo 26: guardad pois vosotros mis estatutos e mis ordenanças, e não hagáis nenhuma de estas abominações, ni
el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Lo que Dios está hablando aquí, todas las prácticas sexuales, las privaciones, las inmoralidades sexuales, que es contra la voluntad de Dios, todos los comportamientos sexuales que no sea heterosexual, bestialidad, zoofilia, homossexualidad, todas estas comportamientos que es contra la voluntad del Creador, Dios aquí dice que es una abominación. Es algo que da ganas de vomitar en el Creador, porque el Señor ha dicho que la tierra vomitó estos hombres, estas naciones que tenían este comportamiento que era contra la voluntad del Señor Creador. E para que não quedamos solamente aqui no livro de Levítico, vamos ler Romanos, capítulo de número 1, versículo 26. Que dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendieron en su lascivia unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lo que significa que Dios entregó este grupo de personas que tienen este tipo de comportamiento sexual que es contra la voluntad de Dios. Exactamente estas personas resistir a la voz del Creador, el llamado del Creador, el Evangelio del Señor, el Salvador Jesucristo, es resistir a la palabra de Dios, no querer más escuchar la palabra de Dios y se dejar ser llevado por la concupiscencia y la voluntad de la carne y hacer su propia voluntad. Entonces Dios entrega, o sea, Dios deja que estas personas se contaminen porque ellos no han tenido en cuenta a Dios, no se acordó del Creador, no quiere volverse para el Creador, no quiere arrepentirse de sus pecados y buscar salvación. Pero que la Biblia dice aquí que son hechos vergonzosos, es una abominación al Creador. Y toda persona que tiene un tipo de comportamiento contrario a la voluntad de Dios y no quiere escuchar la voz del Señor, aun enquanto hay tiempo de volverse para el Creador, no va a recibir la vida eterna, no entrará en el cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. El versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
O sea, la palabra dice que ni tampoco los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando del comportamiento homosexual. Entonces, hermanos, aquí no estamos trabajando de discriminación, no es este tipo de cosa. Es lo que la Biblia dice y afirma con toda claridad, que no heredarán el reino de Dios, que es pecado, es contra la naturaleza que Dios crió. Dios creó el hombre y la mujer para con el hombre para con la mujer. Y esto es el concepto que Dios determinó. El comportamiento heterosexual para el bien de la especie humana, de la raza humana, de la creación de los seres humanos. Isso é muito bem claro em las Sagradas Escrituras. A primeira normativa sobre a sexualidade, o comportamento heterossexual. A segunda normativa é o matrimônio. E aqui, onde tem que ser a prática sexual dentro do matrimônio. Pois a Bíblia diz: deixará o homem a seu padre e a sua madre e unir-se a sua mulher. E agora sim, os dois vão ser uma sola carne. E aqui já leemos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, los fornicários. Lo que são os fornicários, los fornicadores, toda persona que tem a prática sexual antes del matrimonio. Los adúlteros são pessoas que têm práticas sexuales que são casados, pero fora del matrimonio. Hombre buscando uma outra mulher e a mulher buscando el outro homem fora del matrimonio. Homem que não seja el marido ou a mulher que não seja la esposa. E então o conceito de Deus é: sexo é bueno, é algo que Deus criou, é muito bueno, é algo de la criação de Deus. Pero quando tenho que eu praticar o sexo? Dentro do matrimônio, sempre. Fora do matrimônio, jamás. Dentro do matrimônio, sempre. Fora do matrimônio, jamás. A segunda normativa que Deus criou foi que o sexo tem que ser algo natural, de comum concordância entre a natureza. Por isso que Deus criou el órgão, a genitalia masculina e a genitalia feminina. Isso é algo natural. El hombre para com a mulher e a mulher para com o homem. Por isso que a carta do apóstolo Pablo, primeiro capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 26, diz que deixaram as mulheres, deixaram o uso natural del varão, mulher com mulher, o homem também deixou o uso. Então, aqui definiu a prática sexual com fins exclusivos de reprodução e proibiu o acto sexual nos domingos, nos dias santos e durante o ayuno de Quaresma. No obstante, a Bíblia também se refere ao sexo como algo placentero e satisfatório entre marido e sua esposa. Sea bendito tu manantial e alegre-te com a mulher de tu juventude. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. Incluso goza de la vida com a mulher que amas. Eclesiastés 9, 9. Assim, em la união conjugal, como também ensina o Novo Testamento, o homem e sua mulher devem buscar a satisfação sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. E aquele ponto 3. El correcto uso del cuerpo. En el acto sexual ocurre la fusión de los cuerpos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. San Mateo 19, versículo 6. El sexo establece un vínculo tan fuerte entre los cuerpos que los vuelve una sola persona, como nuestros cuerpos son miembros de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. E templos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. As Escrituras proíbem o uso do corpo para práticas sexuais ilícitas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. São condenadas, entre outras, as relações incestuosas, Levítico 18,
el coito con animales, Levítico 18, el adulterio, Éxodo capítulo 20, y la homosexualidad, Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. El cuerpo no puede servir para la promiscuidad, 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, mas debe glorificar a Dios nuestro Padre. Entonces tenemos que usar el cuerpo para glorificar a Dios. El punto 3 dice el matrimonio como límite ético para el sexo. El matrimonio es el legítimo límite ético de los impulsos sexuales que puede ser satisfecho sin que se ocurra en actos pecaminosos. Prevención contra la fornicación. La fornicación está relacionada con el contacto sexual entre personas solteras, o sea, no casadas. Para prevenir este pecado, el apóstol Pablo orienta a los cristianos a casarse. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Las enseñanzas de Pablo ratifican el propósito divino del matrimonio, o sea, un hombre para cada mujer. Génesis capítulo 2, versículo 24. Este principio también fue definido por Jesús. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a muchas mujeres. San Mateo 19, versículo 5. De este modo, la legitimidad cristiana para la satisfacción de los apetitos sexuales entre un hombre y una mujer se restringe al matrimonio monogámico, heterosexual. 1 Corintios 7, versículo 9. Toda práctica sexual realizada fuera de estos moldes se constituye en sexo ilícito. El matrimonio y el hecho sin mancilla. Las escrituras enseñan que el matrimonio es digno de honra. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y que la unión conyugal debe ser respetada por todos. San Mateo 19, versículo 6. El hecho conyugal no puede ser mancillado por nadie. Quien lo deshonra no escapará del juicio divino. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Aquí la deshonra se refiere al uso del cuerpo para prácticas sexuales ilícitas, con énfasis en las cosas de relaciones extraconyugales, 1 Corintios 6, 10. Incluye también las relaciones conyugales que son resultado de divorcios y de segundos matrimonios antibíblicos. San Mateo capítulo 19, versículo 9. Aunque muchas veces los inmorales escapen de la reprobación humana, no podrán huir de la ira divina. La praxis de la sociedad y la condescendencia de muchas iglesias no invalida la palabra de Dios. Y la conclusión dice: el sexo y la sexualidad son actos de la creación divina y no pueden ser tratados como algo pecaminoso, ni como mero elemento de procreación o fuente de placer. Le toca al cristiano cumplir el propósito establecido por Dios para la sexualidad. Génesis 2:24. La profanación de ese patrón implicará castigo a los que practican la inmoralidad. Hebreos 13, versículo 4. Por tanto, vivamos para la gloria de Dios. Y alguna otra cosa también sobre el propósito del sexo, que quizás podría comentar aquí: la unidad del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7. O sea que el hombre, dentro del matrimonio, el hombre, tanto con la mujer, no tiene poder o potestad sobre su propio cuerpo. Y la satisfacción sexual está relacionada con el deseo de hacer la otra persona feliz. El marido hacer la mujer feliz y la mujer hacer el marido feliz. O sea, el concepto de altruista, no de ser egoísta. Una persona egoísta, esta persona piensa solamente en sí mismo, en el placer de sí mismo, en su propia alegría, en su propio placer. Mas dentro del matrimonio tiene que ser, hermanos, tiene que ser altruista, pensar en el bien de la otra persona, en la felicidad de la otra persona. Este es el concepto general que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7. El hombre ahora no tiene más poder sobre su cuerpo y la mujer tampoco tiene poder sobre su propio cuerpo. Y sí tiene su marido y sí tiene su mujer. Esta unidad de hacer este placer que está dentro del matrimonio, de la unidad
de um homem e de uma mulher. Altruísta, satisfazer el outro. El egoísta, ver solamente satisfazer a si mesmo. E concluímos dizendo que, portanto, vivamos para a glória de Deus. Amém? Este foi o breve comentário da revista Estudios Bíblicos de la editorial Patmos, el tomo número 74. Valores cristianos, enfrentando as questões morales de nosso tempo. Amém? Que Deus em Cristo bendiga a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesucristo. Amém.